es a mí que me van a tener que dar cuenta. The baby. ¿Me oís, no? ¿Sí me oís? ¿Me escuchan? Ah, pucha, le dije yo, toda la iglesia ya está conectada. Un montón. Ahorita va a haber mensaje, va del... Ah, sí. Pero no es lo mismo que el presidente. El presidente le da motivo a uno para verlo. Este cuate, no. Hay que esperar el del domingo mejor. Ahorita solo de 80 nos estamos siguiendo. Sí, vos. ¿Cómo vas? Bien, ahí ando con la motora. Me la estoy dando el chance. ¿La de tu cuñado? Ajá, les gustó allá en el trabajo. Esas son Me vine chiquitas, con un... pero tenés que tener más cuidado. El equilibrio es el que... Sí. Pero ya le estoy agarrando confianza. Ah, bueno. Un cuate, me vine con un cuate. La Ajá. gasolinera me dijo, dámela, me dijo. Ajá. Y lo feliz. El de él es una Gixxer, así como la del Alex. Suavecito el acelerador. Ah, vos la traías. Él me dio la de él y yo le di la que andaba. Ah, bueno. Sí. Bueno, si Dios quiere, voy a comprar una. Ah, bueno. Sí, porque ya compraste tu lavadora, ¿o vos? Sí, ya solo 3 cuotas de 400 pesos me falta. Entonces ya no es mucho. ¿Y cuánto te salió al final? Ah, no recuerdo. No. No. Bueno, ahí tengo una factura como ni la vi. Sí, pues. Yo estoy grabando y ni me doy cuenta. ¿Ah? Solamente yo estoy grabando la... No, yo lo estoy grabando. Ah, Ah, bueno. don Paul. Ahí. Don Paul, doña Carla, doña Mariela. Espérate, solo estamos probando algo. Aquí no se interfiere el sonido de los patojos. ¿Cómo así? Habla, David. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? ¿Listo para el sábado la venta de tamales? No. El Paul se quedó trabado. Movete, Paul. Ahí está. Delmi también se... Pedro. ¿Cómo? Fíjate que no me escucho bien. ¿Escuchan a Pedro? Sí. Paul. Se escucha entrecortado, no, ¿verdad? Ajá, no se escucha bien, no. Yo casi no me escucho nada. ¿Me escuchan bien? Yo sí los escucho. Más o menos. ¿Me escuchan bien o no? Yo no te escucho, yo. No me Más o escuchan. menos entrecortado. Esta te llama por WhatsApp, pero ¿Entiendes? La llamada es de WhatsApp. no, la llamada normal. Ah, bueno.
llamada normal. Bueno, si quieren, comenzamos. Bienvenidos. Carla y Delmi están ahí. Carla y Delmi, ¿nos escuchan? Paul, ¿sí me escuchas, David? Muy bien. No sé si me escuchan Delmi y Carla. No me aparece si tienen audio. Bueno, esperemos que puedan escucharnos también, ¿verdad? Vamos a iniciar platicando respecto al tema que hemos estado viendo, al libro que, pues la verdad es un libro muy corto. No sé si se les ha dificultado leerlo, pero la realidad es que es muy corto y tiene un tema muy interesante que pues hemos estado viviendo. Creo que cuando empezamos con esta situación, muchos pensamos que iba a ser algo pasajero, ¿verdad? O algo que iba a pasar en los primeros 15 o 20 días, pero luego nos dimos cuenta de que, pues ya, no sé si se habían dado cuenta, pero hoy es el día 53 de toque de queda. Llevamos 53 días ya de toque de queda, ¿verdad? Y eso pues a la larga pues, sí ha estado afectando bastante, ¿verdad? Pero la intención de esta lectura, de este libro, es que nosotros podamos entender y obtener respuestas a grandes preguntas de la fe, y una de ellas es, pues, ¿dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Podríamos hablar o cambiarle, bueno, este libro podría llamarse ¿Dónde está Dios en tiempos difíciles o tiempos de sufrimiento? Y para los que han estado pendientes de los servicios, pues hemos estado hablando precisamente acerca del dolor, ¿verdad? Y en los temas del dolor hemos estado, bueno, de hecho decidí hacer una serie completa acerca del dolor y el sufrimiento, a la que le pusimos Varón de Dolores. Dicho sea de paso, no se pierdan el tema de este domingo, un tema muy bonito, muy... Bueno, todo el tema no va a alcanzar para explicar lo que quiero decir. Probablemente haya parte 1, parte 2 y parte 3, porque hablaremos empezaremos un inicio de escatología respecto a los últimos tiempos. Y estoy dando esta introducción antes de que hablemos del segundo capítulo. Para poder hablar del segundo capítulo, quisiera saber cuántos leyeron el libro, el capítulo, el número 2. Levántenme la manita si lo leyeron. Paul y Mariela. David, ¿cómo te fue? No pudiste, no lo leíste. Ok. Delmi dice que sí lo leyó, ya levantó la manita. Muchachos, pongan su cámara, hombre, se miraban guapos ahí. No sean chillones. Pues, como les vuelvo a repetir, estoy hablando respecto de esto precisamente porque el título del libro podría ser ¿Dónde está Dios en tiempos difíciles? Es una
pregunta existencial y que tiene mucho que ver con nuestra fe debido a que no tenemos claro cuál es la respuesta de parte de Dios. Y yo sacaba una conclusión. Hace unos días pues estaba meditando respecto a esto y saben que una de las cosas que meditaba, y no sé si tal vez alguno de ustedes como ahora son muy, andan investigando ahí en las redes sociales respecto a todo lo que está pasando, quizás pueda que tengan más información que yo respecto al tema. Yo tenía la duda o estaba con esa pregunta diciéndole al Señor, basado en un pasaje de la Biblia en el que Dios mismo dice, porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Yo me pregunté y le dije, Señor, ¿dónde, cuándo y a quién le dijiste que vendría esta situación o esta pandemia? ¿Por qué no nos alertaste antes de que esto pasara? ¿O por qué no alertaste a la iglesia? O por lo menos en una de esas proclamas proféticas que se hacen a fin de año, hubiera habido una iglesia que le hubiera pegado y hubiera dicho 2020, el año de la pandemia, ¿verdad? Hubiera sido algo por el que la iglesia se hubiera preparado. Entonces le dije, Señor, ¿por qué no nos avisaste si tu palabra dice que tú no harás nada sin antes decírselo a tus siervos los profetas? Y tenía esa duda, esa pregunta existencial respecto de esto. Y la respuesta de Dios fue muy sencilla a esta pregunta. La respuesta la encontré en el mismo pasaje, en el mismo versículo, porque dice, porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. La respuesta de Dios fue, porque yo no hice esto. Y Dios no fue el que creó este virus. No, porque si Dios lo hubiera creado, Él nos hubiera avisado respecto de esto. Y ustedes recuerdan en Éxodo las 10 plagas que fueron enviadas de parte de Dios, y previo a eso pues hubo un profeta que fue Moisés. Moisés tuvo función de profeta en ese momento, y Moisés, previo a cada plaga, él fue y avisó y les dijo, escóndanse, le dijo a Faraón, si tú no haces esto, pues vendrá esto sobre ti. El diluvio fue otro desastre natural creado por Dios, pero previo a eso también hubo un profeta llamado Noé avisándole al pueblo que venía el diluvio. La destrucción de Sodoma y Gomorra también fue un desastre creado por Dios, y ustedes ven a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Nínive estuvo a punto de ser destruida también, pero el profeta Jonás fue enviado por Dios para decir lo que iba a ocurrir, y pues gracias al arrepentimiento, porque si fuera un virus creado por Dios y su mensaje hubiera sido arrepiéntanse, creo que el arrepentimiento de muchos hubiera cambiado la perspectiva de Dios. Pero la respuesta de Dios fue clara hacia esto, y que quiero compartírselos el día de hoy para quitarles pues también esa duda, por si alguien tuviera esa duda de por qué Dios hizo o permitió esta pandemia. La respuesta es Dios no lo hizo, Dios no lo permitió. Esto, y no es una teoría conspirativa, pero sí es una realidad. Muchas de las cosas que están sucediendo detrás de todo esto, pues sí tienen nombre, tienen lugar en cuanto a la creación de todo lo que está pasando, y tiene un plan, porque hay un plan detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos leyendo. ¿Alguien que quiera comentar algo respecto a lo que aprendió en este segundo capítulo del libro, ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus?
el último capítulo que leímos fue la sensación de vulnerabilidad y el día de hoy pues hablaremos acerca del punto 2 que es catedrales y cosmovisiones. ¿Alguien que quiera comentar algo por ahí? Yo... ¿qué dices, Paul? Voy a, yo creo que al final es cada uno hace sus propias, o piensa, o está como queriendo tener una perspectiva de por qué está sucediendo esto, ¿verdad? Obviamente uno, basado en la escritura y en la Biblia, precisamente en estos días que nos está tocando leer lo que son las crónicas de los reyes y segunda de Samuel, porque van de la mano. Hay una historia muy significativa y es que dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Y David hizo un censo de todos sus soldados. No hizo un censo del pueblo, hizo un censo de sus soldados, nada más. Y él contó los soldados para ver con cuántos hombres de guerra contaba. Después de que terminó el censo, Dios se enojó con David. Dios se enojó con David y le dio cuenta que falló y se arrepiente. Y le manda a un profeta y le dice, has pecado contra Dios y Dios te va a castigar. Te está dando 3 formas de castigarte. Una es con 3 años de hambre, otra es con 3 meses de guerra y vas a huir de enemigos. Y otra es, o sea, y la otra es 3 días de las manos de la espada de Jehová, que es una mortandad, ¿verdad? Entonces, obviamente David toma la decisión y dice, no, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque conozco que es un Dios misericordioso. Y Dios manda un ángel de la muerte, se podría decir, porque con su espada comienza a matar y mueren miles de hombres en el pueblo de Israel. Pero no tardó ni siquiera los 3 días. No hace mención que terminó. Dios, al ver el sufrimiento de ellos, tuvo compasión y detuvo al ángel de la muerte. Y obviamente David reconoce su pecado y él dice, si él reconoce que estando delante de Dios, Dios puede tener misericordia. O sea, al final el que tuvo, o sea, hubo un juicio que Dios estaba mandando al pueblo de Israel. Obviamente quiero hacer, tal vez como, solo para tener la idea, es que esta mortandad, porque dice que fue una peste que cayó sobre el pueblo de Israel, hubieron miles de muertos. Yo ya terminé de leer todo el libro y en el libro o sea, enfoca y dice que hay el mal moral y el mal natural. El mal moral es el que es causado por el hombre, por un hombre que razona, que piensa y que hace mal, ¿verdad? Ahí hay ejemplos como el odio, las guerras, todo lo que el hombre como tal provoca. Y hay un mal natural, mal que es provocado por la naturaleza, como los terremotos, los tsunamis, y pone al coronavirus como un mal natural. O sea, lo pone en esa parte de decir, no hay una intervención humana, veámoslo así, ¿va? No hay una intervención humana. Entonces, ahora, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y es ahí donde te digo, como es un comentario personal. Yo creo que al final Dios no es, y me gusta porque al final, los primeros capítulos del libro es bien confuso, pero al último capítulo el escritor da su punto de vista como cristiano y dice, o sea, Dios nos está dejando, y era lo que yo tenía en mente, Dios nos entregó como seres humanos este control de la tierra, nos dio la autoridad de sojuzgarlo y de tener autoridad. Ahora bien, el diablo siempre ha estado pendiente de que Dios juicio por el pecado del hombre. Y no es que Dios haga el juicio, sino que Dios solo cumple su justicia, cumple con el poder que Él tiene. O sea, Él es un Dios justo y Dios bueno. Pero siempre, al final, el ser humano no tenemos que aceptar y reconocer nuestra condición humana, en que somos nosotros, al final, los que muchas veces provocamos
que estas cosas sucedan. Obviamente, hablando del mal moral. El mal natural son situaciones que se dan, porque ponía un ejemplo y decía, una en Nueva Zelanda, una y dos en guerra. La de Nueva Zelanda se fue por moto, otras dos bombardeo de guerra. Para los países, tanto Nueva Zelanda como Inglaterra, las pérdidas de sus catedrales fueron significativas porque tenían mucho, o sea, el escritor como el ataque del 11 de septiembre para el atentado de las Torres, y dice que fue un impacto de dolor para mucha gente, y al final es esto, es dolor y sufrimiento siempre va a haber. Ahora, ¿cómo es la perspectiva de nosotros como cristianos para desafiar ese dolor? Creo que este es un pensamiento mío y es así. Creo que cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que le quiso dar prosperidad a sus hijos en cuestión de los israelitas y les dijo, les voy a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y la esperanza de los judíos era tener un rey que protegiera de la esclavitud. Pero cuando vemos venir a Jesús a la tierra, lo primero que nos dice es, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra y voy a los padres contra los hijos. O sea, y él dice, en este mundo tendrán aflicción, en este mundo van a ser perseguidos. O sea, la iglesia como tal no tiene la perspectiva judía, donde era un rey que los iba a rescatar y que en este mundo iban a tener una vida de prosperidad, de abundancia, con una tierra que fluye leche y miel. Eso para mí era la perspectiva judía, pero para la perspectiva de la iglesia, Dios nos manda como ovejas en medio de lobos. O sea, mientras estemos en la tierra como iglesia, nuestra esperanza no es aquí, o sea, sino en el cielo, porque esa es la esperanza que nos da Dios, en decir, en el cielo yo les daré cielo, tierra nueva y cielo nuevo. Y esa es nuestra esperanza, que en medio de esto Él nos advierte, en el mundo tendrán aflicción. Y creo que la iglesia como tal no estaba preparada para algo que está iniciando, porque es un inicio nada más. Es el inicio de dolores, ¿verdad? Entonces, como iglesia, y no solamente, estoy hablando de la iglesia actual, la iglesia que está viviendo esto alrededor del mundo, porque si vemos la historia, regresamos a la historia y vemos la única cultura que ha sobrepasado muerte, dolor y sufrimiento ha sido la iglesia. La iglesia ha sido la que ha sobrepasado, que en medio de guerras, en medio de todo lo que ha tenido, ha prevalecido y se ha mantenido. O sea, ese es mi pequeño comentario. Tu micrófono. Donovan, enciende el micrófono. Ahí sí me escuchan. Sí. Lo siento, es que estaba aceptando creo que Alex se está uniendo y alguien más, no sé quién es, que solo dice ya llegué. Manuel. ¿Quién es? Manuel. Ok, si alguien más quiere participar, estamos hablando acerca del segundo capítulo del libro, el cual es, ¿cómo es? Catedrales y cosmovisiones, creo. ¿Verdad? Entonces, en este necesito pues escuchar los puntos de vista. Buen provecho, Manuel. Escuchar los puntos de vista de cada uno respecto a su perspectiva, cómo están viendo, que más interesante, algo que más interesa, aparte de pues seguir la lectura del libro, es saber cómo están viviendo ustedes esto, cómo están tomando ustedes esta situación desde su fe, ¿verdad? Desde su fe en relación a
si tienen respuestas a lo que está sucediendo. Y hemos ido tratando de ir eliminando algunas respuestas erróneas, como por ejemplo llegar a la conclusión que no fue Dios el que creó este virus, ¿verdad? No fue Dios el que creó esta situación. Hablando de lo que Paul mencionó hace un momento respecto a lo que está haciendo, y eso es lo que más me interesa, ¿qué es lo que está haciendo esto con la iglesia? Y Paul tocó dos puntos de vista. El punto de vista desde Israel como pueblo escogido de Dios, que en Mateo 24 lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, creo que 3 o 4 veces Dios le habla a los elegidos. Y en Mateo 24 hay mucho contenido escatológico y basado en la línea de tiempo de los últimos tiempos. Hay dos mensajes. Hay un mensaje para la iglesia, que somos nosotros, se me fue el nombre, los que no somos Israel, la iglesia, nosotros, ¿verdad? No somos geográficamente israelitas, pero somos iglesia, somos adoptados por Cristo, ¿verdad? Entonces, a esos adoptados hay un mensaje para ellos y hay un mensaje para Israel. Mire, en Mateo 24 vamos a encontrar una línea de tiempo, y esa línea de tiempo empieza desde el principio de dolores, que es el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia viene la tribulación, pero entre la tribulación y la tercera, que es las bodas del Cordero, en estas dos son dos escenarios paralelos. Mientras la iglesia está teniendo las bodas del Cordero, aquí abajo hay tribulación. Hay tribulación y todo se está preparando para la segunda venida de Cristo a gobernar durante 1000 años. Y ese es el milenio, ¿verdad? No se pierdan el mensaje de este domingo. Voy a hablar respecto de esto. Pero menciono esto porque Paul mencionó principio de dolores, y el principio de dolores, que estamos hablando del dolor y sufrimiento que está causando esto. Todo este mensaje de dolor, todo este dolor, perdón, tiene un mensaje para la iglesia. Ustedes como iglesia, ¿cómo lo están tomando? ¿Desde qué punto de vista ustedes lo están tomando? Podría ser una buena pregunta para que ustedes, aunque no hayan leído el libro, puedan responder. Así que dejo este tiempo para que ustedes puedan comentar, puedan dar su punto de vista y su perspectiva, su percepción de las cosas como creyentes, cómo lo han estado analizando. Eso es lo que me gustaría escuchar el día de hoy. Así que habilitamos los micrófonos y quiero escucharlos participando, por favor. Bueno, ¿qué? Así, democráticamente. Así es. Ya abrieron nuestro micrófono. Pues la verdad, con respecto a lo del libro, decía algo que nos interesó, la verdad, porque mencionaba que esto no fue algo, o sea, es un mal que supuestamente es natural, pero que en cierta forma, pues los humanos lo provocamos de una o de otra forma. Entonces, que hay cosas que son naturales aparentemente, pero en realidad no, porque nosotros lo provocamos de una o de otra forma. Y pues creo que hablando del dolor, que ahí decía que no hay persona buena o persona sabia o algo así que llegue a ser bueno sin que haya sufrido dolor. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, ¿verdad? Hemos estado pasando situaciones bien difíciles en cuanto a salud, en cuanto económicamente, pero creo que es algo que pues nos ha hecho un poco más fuertes, ¿verdad? Y ver las cosas de Dios desde otro punto de vista. Y no tanto el que
muchas veces nos ha tocado renegar o no nos ha tocado, sino que realmente hemos renegado de la situación en la que hemos estado pasando, pero esto nos ha llevado también a un momento tal vez más íntimo con el Señor, una intimidad que habíamos estado perdiendo, porque aparentemente todo estaba bien. Entonces, el que tengamos una situación difícil, por ejemplo, yo haber estado postrada en cama más de una semana, tenía momentos ahí en los que yo le decía al Señor, Señor, ya no aguanto más. Y me desahogaba con Él y lloraba con Él situaciones que yo ya no estaba teniendo. Y te lo comentaba, pastor, o sea, me alejé del Señor, perdí mi relación con Él, ¿verdad? Entonces, esta situación nos ayudó. Había noches en las que los nenes, Coqui y yo orábamos juntos, cosa que no hacíamos hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿verdad? Con lo que él decía, no hay persona que llegue a ser mucho más sabia o ¿cuál es la palabra? Estoy buscando una palabra, pues no la encuentro. Pero alguien que llegue a ser más sabio, que no haya tenido que sufrir, ¿verdad? Y hemos aprendido y hemos tomado esta situación como eso, como una enseñanza que Dios quiere darnos, ¿verdad? O sea, es... Muy bien, gracias Delmi por tu participación. No sé si alguien quiere agregar algo más. Vamos a silenciar a Delmi y vamos a tratar de ver si reiniciamos algún audio. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, que no sea ahorita Paul, ¿va? Porque Paul ya. Manuel, ¿qué opinas, Manuel? Hola, buenas noches a todos, Dios me los bendiga. Yo creo que todo lo que se está viviendo realmente, pues, en la Biblia creo que lo dice y pues realmente, pues, todas las pestes que iban a venir, las guerras, tanto que se mira en el internet, tanto que se vive donde uno, pues, con las personas que uno se rodea, pues, digo yo, realmente, esto lo de esta situación a muchos les ha afectado, a otros les ha beneficiado, pero estaba leyendo el día de hoy y me quedé como pensativo y digo, ¿cómo vamos a poder salir de esta situación? Porque estaba viendo un reportaje que China, donde fue creado este mal, vuelve una vez más a tener otra vez pacientes con el mismo problema otra vez. Quiere decir que este mal no está por un tiempo, sino que está para que se quede. Tenemos que ver, o sea, está viendo yo que los humanos tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿va? Pero realmente sí es un tema muy delicado, porque ya no depende de uno, sino que de las circunstancias que se están viviendo, realmente a veces da un poco de, cuando ando en la calle, hasta que he tenido la oportunidad de andar por todos lados, cómo cambian los ambientes. Eh, la gente en la calle loqueando, hay mucha desesperación, niños en la calle pidiendo comida, la gente sale en las calles con sus mantas que tienen necesidad de comer y realmente lo pone uno en qué pensar, ¿va? En qué decir uno, en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar. En lo personal, realmente, hablando de lo que a mí me ha beneficiado, porque obviamente pues se están abriendo otras áreas que yo no me podía dar cuenta, ¿verdad? Pero realmente espiritual, en lo personal, también me está afectando porque no he sabido, en mi caso, personalmente lo digo, no he sabido controlar mi tiempo, ¿verdad? Eh, el día se me pasa volado y cuando miro yo ya es tarde y
Entonces yo digo, ¿cómo puedo mejorar esa área? Porque a la larga sí me está afectando espiritualmente, es lo que yo puedo decir en mi persona, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Manuel. Para los que no pudieron ver la actualización de casos, fueron 143 para el día de hoy. Y sigue subiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? David. Bueno, el libro no lo he leído, entonces, pero escuchando lo que ustedes comentan, ah, bueno, yo al escuchar a Delmi y lo que ella dice, va de que eh, ha tenido más intimidad con Dios cuando por un tiempo la había perdido. Eh, cuando todavía estaban abiertas las puertas de la iglesia, pues, pues o yo iba ahí o tenía algo que hacer o tenía que hacer algo relacionado con la iglesia. Y lo decía Paulo una vez, o sea, Paulo no recuerdo quién fue el que lo dijo, la iglesia no se terminó, la iglesia sigue funcionando aunque nosotros no vayamos. Entonces mi mente estaba como que enfocada que si yo no veo la iglesia o que si no veo a alguien que va a la iglesia, yo no estoy asistiendo a la iglesia, es lo que me está pasando ahora. Estoy en casa los pocos días que puedo estar porque de ahí me la paso trabajando. Por un momento me desconecté sin darme cuenta. Como les digo, o sea, mi mente estaba enfocada en que tengo que hacer algo respecto a la iglesia, pero estando en mi casa, porque no puedo salir a ciertas horas, entonces eso me hizo alejarme sin darme cuenta y ahora que me doy cuenta es a la gran, o sea, hasta dónde llega uno, eh, hasta dónde llega uno sin, ¿cómo es la palabra? No se me viene la palabra. Pero o sea, poniéndome a ver todo lo que está sucediendo. Cuando muy empezó, o sea, yo tuve la idea de que no creo que venga a Guatemala, ¿va? Porque estaba en el otro lado del mundo, no creo que venga para acá, de ahí se va para Europa, dije, es muy difícil que venga para acá, y cuando viene para acá, pues van a haber pocos y ya rebasamos los 1000. Honestamente, a veces me da un poco de miedo a los, por saber qué va a pasar más adelante. Tal vez no por mí, sino por la gente que me rodea. Mi relación con Dios, pues, en estos momentos debería estar más aferrado, y digo debería estar más porque, siendo sincero, no lo está. Yo les podría decir a ustedes, sí, pues, si yo me levanto todos los días antes de ir a trabajar a orar, cuando regreso, pues, pero me estaría engañando yo mismo. Mi relación ahorita no es la más estable. Me ha costado mucho. Como les digo, si yo no veo la iglesia, yo hago de cuenta que no estoy asistiendo. O sea, yo creo que soy de la época que tengo que ver la iglesia para decir que sí estoy asistiendo. Pues mi relación con Dios ahorita pasó como que por un bache. Sin darme cuenta, ¿va? Ya casi no oro. Dejé de leer la Biblia, el plan que teníamos, lo dejé de leer, ya no, ahí sí que les voy a decir, o sea, ya no le puse el interés o las ganas de aprender, ¿verdad? Ya no lo he hecho. Y la verdad es lo que
que me da pena decirlo, bueno, no se los puedo decir así orgullosamente, ¿va? Pero es algo que tengo que recuperar en las noches, no es de todas las noches, pero acostado en mi cama me pongo a pensar por todas las cosas que un día pasé para poder estar donde hoy yo estoy, ¿verdad? Pues esta enfermedad es, pues es muy complicado y como decía Meme, es un tema muy delicado, pero como hijos de Dios, pues, este es mi pensamiento, como hijos de Dios, debemos aferrarnos a la mano de Él y Él tendrá el control de todo, porque alguien me dijo, ¿y qué pasa si te enteras que tu vecino tiene esa enfermedad? ¿Qué haces? ¿O cómo actúas? ¿Será que la fe de uno va a bajar ahí o sube? Son cosas que me vengo preguntando desde hace un tiempo y aún no sé cómo contestármelas. Ok, gracias, David. Y creo que David también tocó algunos puntos muy importantes y tal vez saliéndonos un poco del tema, pero que creo que también es importante hablar, es respecto al daño colateral que, que este virus está provocando. Hay un porcentaje de temor y de preocupación específicamente por el virus al día de hoy. Ya son más de 2 meses de la llegada de ese virus. Creo que fue un 14 de febrero que tuvimos el primer caso. Yo lo recuerdo bien porque ese día estaba en el campamento cuando me enteré. Y pues ya vamos para más de 2 meses de estar con esa situación. Pero un porcentaje, y tal vez menos del 50%, es preocupante y a la vez tal vez de un poco de temor por el virus. Pero los daños colaterales creo que son más grandes de los que estamos viviendo. Pues uno de ellos es la economía, ¿verdad? La economía pues es un daño colateral que trajo este virus y que está afectando la situación. No así la de Meme, ¿verdad? Como ya nos contó. Y nos va a invitar a pizza a todos después de esto. Pero qué bueno, me alegra la verdad escuchar de eso, Meme. Pero también un daño colateral y es el que les digo que es importante tocar el día de hoy, es respecto a la iglesia, muchachos. La iglesia. Y David, no te sientas mal, no te sientas mal por lo que estás pasando. Creo que muchos lo han asimilado de esa forma. Y aunque muchos puedan decir, la iglesia soy yo, la iglesia es mi casa, la iglesia es mi familia, eso lo podemos decir de labios únicamente, pero llevarlo a la realidad es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Es muy difícil porque no fue ese el plan de Dios para la iglesia desde el principio. Si no, no hubiera dejado el Señor los grupos en casa, por ejemplo. Si no, no hubiera dejado las congregaciones. Si no, David no hubiera dicho, es preferible pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Y eso que no hemos llegado a los 1000 días fuera del atrio, ¿verdad? Y cuando David hablaba del atrio, es el atrio, era el lugar santísimo, era un templo físico, ¿verdad? Entonces, sí es normal que tengamos ese deseo de congregarnos, de participar de una comunidad y aún, aunque lo estemos haciendo hoy a través de este medio, creo que para nosotros y en nuestro espíritu es muy satisfactorio estar conectados. ¿Cuántos se sienten bien de estar conectados hoy? Y de ver a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Vieran que Junior ha tenido algunas de sus clases a través de Zoom en estas semanas y
Es emocionante ver a 23 niños conectados a través de Zoom y que no dejan ni hablar a la maestra. O sea, muchas veces ni le ponen atención a la clase por estarse saludando, por estar viendo a sus compañeritos. Y eso es una cuestión muy alegre. Porque sí, como hermanos, o sea, como seres humanos, fuimos creados y nuestra naturaleza somos seres sociales. Eso es lo que somos. Y por eso es que nos hemos sentido pues tan mal. Y ojo con esto. Quiero que presten atención a esto, iglesia, por favor. Detrás de todo esto, claro que existen planes diabólicos. La iglesia lleva cerrada más de 2 meses y la fe de muchos creyentes se está enfriando. Muchos. Y usted se ha sentido que ya no ora, que ya no lee la Biblia, que ya no adora. A ver, le he lanzado una pregunta. ¿Hace cuánto no danzan? ¿Hace cuánto tiempo que no danzan, por ejemplo, verdad? 3 meses. Muchos 2 años, porque ni en la iglesia aquí danzaban, ¿verdad? Desde el retiro de servidores. Imagínense, la última vez que fueron a la discoteca, tal vez. Pero todo eso nos hace falta. Y escuchen, detrás de todo esto, pues también hay un plan satánico que quiere y ya quisiera el diablo que siguiéramos así y que no volviéramos a reunirnos como congregación. Y ahí es donde estamos hablando del daño colateral de esta pandemia. Ya no estamos hablando ni siquiera del virus, sino de los daños colaterales que eso conlleva. Y el daño más grande, el daño colateral es que muchos, porque recuérdense también que Mateo 24, y esto es una muy buena base, Mateo 24 al final dice, y los que lleguen hasta el fin o perseveren hasta el fin serán salvos, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes están perdiendo incluso esa oportunidad de ver a Jesús por segunda vez, de ver a Jesús regresando por su iglesia, de participar de las bodas del Cordero, y es ahí donde nosotros debemos de actuar. Y este es un llamado también para que la iglesia despierte, para que la iglesia vuelva otra vez. Y el domingo pasado estuve reunido con algunas personas de acá y les hablé del plan B. ¿Cuál es ese plan B? El plan B es el plan que utilizaron los discípulos después de que llegó la persecución de los creyentes. Al principio ellos se reunían en los templos. De hecho, Mateo 24 se escribió o es una historia que está escrita cuando Jesús y sus discípulos salían del templo, y así empieza Mateo 24, saliendo Jesús con sus discípulos del templo, ellos estaban viendo el templo, el edificio del templo donde estaban reunidos, y estaba diciendo, y Jesús aprovechó la ocasión, mientras veían el edificio, Jesús les decía, no quedará piedra sobre piedra, y estos edificios serán reducidos a ruinas. Pero vemos un contexto donde están en una congregación, están en un templo, están teniendo sus servicios, y también en el libro de Hechos, capítulo 2, en el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, o como muchos lo conocen como el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes, es decir, estaba la congregación, y ahí se levantó Pedro. Ahí predicó Pedro y ahí se convirtieron más de 3,000 personas. De ahí empezó la iglesia y lo que hoy conocemos como, lo que hoy extrañamos, máximo los que somos pentecostales o venimos de una denominación pentecostal, nos venimos de vigilias, venimos de retiros, de aglomeraciones. Nosotros somos, si hasta hacíamos masivas,
¿verdad? Para nosotros, entre más gente, mejor, ¿verdad? O sea, venimos de esa aglomeración, de estar pegados, de que nos impongan manos, de danzar juntos. También los discípulos venían de ese modelo, pero llegó la persecución de los creyentes y tuvieron que utilizar el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Tenían que reunirse en sus casas. Yo les conté el domingo la historia del ictus, no sé si alguien la conoce, aquel simbolito como de pescado, ¿verdad? Que muchos hemos utilizado en playeras, en pulseras, y que le colocan dentro del pescadito la palabra de Jesús. Ese ictus tiene su historia precisamente dentro de un contexto de una iglesia perseguida, y era la señal de dónde se estaban haciendo los grupos en casa para que aquellos que estaban persiguiendo a los creyentes pues no encontraran y no supieran esa señal. Solo los creyentes que estaban reuniéndose en las casas sabían el significado de ese ictus, y ese plan B creo que en este momento va a empezar a funcionar, y es lo que yo pues quiero que como iglesia tengamos la disposición de hacerlo, porque seamos honestos, no todos han estado haciendo sus servicios. Algunos tal vez lo han hecho o han estado, qué sé yo, sentados en el sillón con la tele encendida y a la par el pastor predicando, ¿verdad? En el teléfono, o comiendo, o miro un pedacito nada más, ¿verdad? Yo le comentaba a mi esposa que a veces cuando hacen transmisiones hay gente que solo se conecta, pone su comentario y se va, ¿verdad? Solo llega a marcar tarjeta, como que sí, yo estuve ahí, pero luego me puse a hacer otras cosas. Y realmente ese no es un servicio, honestamente. No estamos haciendo bien las cosas. Pero para esto vamos a pues empezar con este plan B, que también quería comentarles y aprovechar esta reunión para pues comentarles que voy a hablar de Manuel, que estuve platicando con Manuel este domingo. Platicamos, Manuel, o el lunes creo que fue. Casi media hora estuvimos platicando ahí con Meme y pues me llamó la atención. Manuel, a partir de este domingo, Manuel bueno, ya lo estaba haciendo, Manuel ya lo estaba haciendo, y solo que le pusimos un poco más de formalidad y de organización. Manuel va a tener en su casa el día domingo a las 10 de la mañana, va a tener su servicio. Y él va a ser el sacerdote, el pastor, el ministro ordenado en esa congregación. Él va a tener ahí en su casa, va a tener a su familia, por supuesto, va a tener a los dos gemelos, a Juan Carlos y a Bernabé, va a tener también a don Edgar, hermano Edgar, ¿verdad? Y probablemente, y creyéndolo, también a la esposa de él, ¿verdad? Su esposa. Ese núcleo, ese grupo se va a reunir el domingo y van a tener pues su servicio. Eso quiere decir que van a tener su alabanza, van a tener su tiempo de escuchar y meditar en la palabra del Señor. Manuel va a orar por ellos, va a pedir la ofrenda ahí en casa, y cuando llegue el momento, y lo vamos a ver por fotos si así es posible, Manuel los va a estar bautizando también ahí a los que no se han bautizado, compartiendo la Santa Cena con ellos, discipulándolos, hablándoles del Señor. Y señores, ese es el plan B de la iglesia. Mientras no nos podamos reunir acá en el templo, que más que templo ahora es un estudio de televisión, podemos seguir reuniéndonos en las casas, así como lo hacían los discípulos. Yo les invito a leer el libro de Hechos a partir del capítulo 2 en adelante, que puedan ver cómo empezó la iglesia a manifestar su fe en las casas, y cómo se iban, y dice la Biblia, y Dios iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Eso significa que, basados en ese pasaje,
pues Dios va a poner gente que no había asistido a una iglesia, pero sí en el plan de Dios iba a ser salva. Pedro me estaba comentando, no sé si Pedro nos está escuchando, Paul, todavía. ¿Sí? Pedro me estaba comentando que pues él estaba compartiendo también a su papá los mensajes de los días domingos y pues qué hermoso, ¿verdad? Que el papá de Pedro pues está también interesado en poder escuchar la palabra de Dios y eso a la larga pues es bueno también, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la doctrina de la adopción para que familias, matrimonios puedan adoptar a otros miembros de la congregación y que en su casa pues puedan reunirse para compartir ese tiempo de adoración. Pastor, es que no, es que me van a infectar, es que mira, ya hoy son 100 y algo de casos. Sí, pero ¿por qué no dijeron nada ahorita el domingo que se celebró el Día de la Madre y habían como 20 metidos en sus casas? ¿Verdad? O sea, muchas veces es ilógico. Siempre, escuchen, siempre, y quiero que les quede esto a ustedes claro, y si quieren agarrar un mensaje hoy o de lo que está pensando el pastor respecto de esto es, una cosa es ser prudente y otra cosa es ser miedoso. Son dos cosas distintas. Y se lo está compartiendo una persona que tendría que estar teniendo temor ahorita, porque les comparto y les abro mi corazón. Estamos a unos días con mi esposa de que nazca nuestra bebé. Y qué experiencia la que estamos viviendo, hermanos. Que nuestra hija va a nacer en el pleno pico de los casos que se están elevando en Guatemala. La doctora está poniendo un montón de restricciones, de cuidados, de disposiciones que tenemos que obedecer al día que nosotros pues participemos del parto de nuestra hija. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿da miedo? Por supuesto que da miedo. Los que somos padres lo entendemos. Una bebé recién nacida pues no tiene desarrollado todavía defensas y está muy vulnerable a poder ser contagiada en ese momento. Los hospitales, los sanatorios son lugares también muy vulnerables a recibir personas infectadas, pero yo no quiero que mis hijos crezcan en medio del temor. Por supuesto, vamos a ser prudentes, pero mi familia y yo vamos a vencer el temor porque creemos en un Dios poderoso y en medio de todo lo que está sucediendo, creemos que Dios tiene poder para sanar, para guardarnos. Creemos la palabra de Marcos 33, donde dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño, y con prudencia, pero sin temor, vamos a salir adelante. Y es lo que nosotros como creyentes debemos de creer en este tiempo, que a pesar de que estamos viviendo esto, yo no les estoy diciendo sean imprudentes. Como su pastor les he dicho, sean prudentes, guarden todas las disposiciones que el gobierno y el Ministerio de Salud está dando, pero tampoco pretendo que ustedes se vuelvan un montón de miedosos, porque debido a ese miedo sí lo puede utilizar el diablo y puede desviarnos de nuestra fe, puede hacer a que, como dice Mateo 24, también en ese mismo pasaje dice, y el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y yo no pretendo que ustedes, después de que volvamos a vernos, por ejemplo, venga Alex, así como que, no, es que ya no quiero, yo vine solo porque ni modo, que no sé qué, vos vieras todo lo que yo pasé y ahora ya no creo en Dios, ya no creo que Dios sea bueno, sino porque permite el mal, o así, que tengamos esos testimonios después de todo esto. Quiero gente que venga fortalecida en su fe y que salga
fortalecido y que salga con más fuerza de esta prueba que todos estamos pasando. Y por eso estamos recurriendo a, como parte de nuestra fe, no dejar de congregarnos y continuar avanzando en nuestra fe. La Biblia dice, anímense los unos a los otros. No es lo mismo hacer un servicio yo solito en mi casa, a hacerlo por lo menos con 1 o 2 hermanos de la congregación que me animen. Ya con 2 ya nos paramos a danzar, por lo menos. ¿Verdad? Ya 2 ya decimos amén a la prédica. Entonces, y eso es bueno, que podamos compartir los unos a los otros. Entonces yo les animo a que el próximo domingo, Paul va a ser uno también con Mariela, que van a abrir su casa. Por supuesto, como les dije, vamos a ser prudentes. No vamos a meter a muchas personas en una casa, pero sí vamos a incluir a algunas personas que lo necesitan, les urge tener una congregación y alguien que esté animándole, exhortándole y orando por él. Si usted dice, pastor, yo lo necesito, escríbame y yo lo voy a agregar a una casa de adoración. Al final no sé cómo le vayamos a llamar. El nombre no importa ahorita, sino que lo hagamos y lo empecemos a hacer, ¿verdad? Pedro también va a ser uno de esos que va a estar junto con Leslie abriendo una casa como anfitriones para poder seguir ministrando a otras personas. Y yo espero que también Delmi y Jorge puedan agregarse a una, o en el mejor de los casos, que puedan también abrir su casa para que podamos tener un servicio el día domingo y que junto con otros hermanos puedan animarse los unos a los otros. Carla y Ludwig no les he preguntado, pero creo que ellos ya saben que también van a abrir su casa para recibir a otros muchachos y adoptarlos como hijos y poder bendecirse los unos a los otros. En medio de todo lo que estamos pasando, creo que Dios nos está mostrando dirección, nos está mostrando su luz, y de verdad yo quiero finalizar el día de hoy orando por cada uno de ustedes. Quiero hacer 2 cosas. Quiero orar por ustedes y tal vez me ayudas, Paula, a dirigir, Paula y Mariela me ayudan a dirigir. Quiero que oren por nosotros como sus pastores también, porque usted no lo está preguntando, pero también como pastores pasamos muchas pruebas, muchas dardos del enemigo en medio de todo esto, y el día de hoy puedo decir que nuestra fe está creciendo más que mermando, pero necesitamos también de una congregación, de un pueblo que nos diga, estamos dentro de ese, como lo dice la Biblia, ese remanente que no se desvía de su fe. De verdad, hermanos, yo quiero decirles como pastor, si usted algún día quiere hacer algo por su pastor, es participe. Ore por los demás, demuestre que usted tiene a ese Cristo que se le predica. Y cuando un pastor ve que hay ovejas que responden al llamado de Dios, no se preocupe, esa es una inyección de fe para los pastores. Ver que usted está dando batalla, que usted está leyendo su Biblia, que usted está orando, eso a nosotros nos bendice, nos ministra, y nosotros podemos decir, Señor, vale la pena. En medio de esto seguimos luchando, y de verdad eso nos ayuda bastante a nosotros. ¿Alguien quisiera comentar algo antes de finalizar esta reunión? Puede hacerlo, solo me levanta su mano o pues se bloquea ahí del audio y nos dice qué quisiera compartir. Que no sea Paul, porque él va a orar. Es que Paul me roba Alex. todas mis ideas. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, yo lo que hemos estado platicando con Paul estos días, ¿verdad? Y pues es un sentimiento, yo en lo personal les digo, yo los extraño mucho a todos. Tal vez el ratito que compartimos con los tamales, los días el día que fuimos a repartir Santa Cena,
me alegró mucho verlos. Yo sí, como decía el pastor hace un momento, ¿verdad? Ahora entiendo por qué es que nos cuesta acostumbrarnos a esto, estar a distancia, porque el propósito de Dios es que estemos unidos. Y tal vez ahorita no lo podemos hacer por la situación y pues entendemos de que estamos como en la semana o esta y la próxima serán las semanas más difíciles, pero es un tiempo para que tal vez a distancia nuestro amor como hermanos lo sigamos compartiendo, motivándonos unos a otros, orando unos a otros. Con Paul en las noches, cuando Paul dirige la oración nos tardamos más, ¿verdad? Le digo yo, porque comenzamos a orar por todos y oramos por cada miembro, por cada familia, oramos por los pastores también, por nuestra familia. Entonces, aunque estemos a distancia, quiero que sepan que nosotros los tenemos en nuestro corazón. Yo sí anhelo de verdad que las iglesias se puedan volver a abrir, pues estamos en la disposición de hacer iglesia en casa, pero sabemos que no es lo mismo como estar juntos. Estos días me pongo ya sea con mis auriculares o pongo mi música en YouTube y, y danzo y canto y yo digo, o sea, qué rico era hacer esto en la iglesia, cuando todos lo hacíamos juntos, cuando todos cantábamos y adorábamos a Dios juntos, pero creemos que sí vamos a volverlo a hacer y que después de esta etapa en la que estamos vamos a regresar con más fuerza. Yo los quiero invitar a que todos esos hábitos que nosotros aprendimos en la iglesia en su momento, es el tiempo de ponerlos en práctica ahora. El que no está orando es un llamado a que oren. El que no estaba leyendo su Biblia es un llamado para que lea su Biblia. Incluso si Dios te llama a hacer un ayuno, tal vez ya no es un ayuno en grupo, pero individual, hacelo. O sea, todos esos hábitos que se habían perdido, ahorita no es el tiempo para perder buenos hábitos. Ahorita es el tiempo para ejercerlos. Es el tiempo para seguir predicando de Jesús. O sea, este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo donde la gente está como bien sensible y es hasta más fácil predicar. Yo he tenido la experiencia de que he predicado más ahora a distancia. Personas que tal vez no me vieron hablando literalmente en la universidad de Jesús, pero no sé, Dios les ha puesto corazón en mi espíritu y han sido llamadas de Jesús. Y yo les quiero invitar a ustedes también para que este tiempo no lo desaprovechemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y yo sé que nos podemos sentir desmotivados, pero nosotros podemos decidir si nos quedamos ahí o si hacemos algo por alimentar nuestro espíritu. Así como comemos nosotros 3 veces al día y otros más, ¿verdad? Creo que es también, o sea, yo sé que tengo hambre y como. Entonces, si tú tenés hambre espiritual, come de tu Biblia, come de tu adoración, o sea, llenate de eso. Ese es un consejo que yo les quisiera dar, porque como decía el pastor, ojalá que cuando las iglesias se vuelvan a abrir, regresemos con más fuerza. Porque esto está moviendo a la iglesia, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y pastor, no sé si me permitís, ¿cuándo fue, mi amor? ¿Ayer? Ayer. Así, de forma rapidita, les quiero contar un sueño, no sé si me permitís, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, solo de forma rápida, les quiero contar un sueño que tuve, fue bien cortito, pero en el sueño yo veníamos con Paul en el carro bajando por la gasolinera y cuando veníamos bajando, bueno, ya de la gasolinera como esas vueltecitas y ustedes saben que para allí a mano izquierda ya se ve Peronia. Entonces, en el sueño, cuando yo volteo a ver para el lado izquierdo donde estaba Peronia, yo vi una escalera, pero era una escalera como de metal
y esta escalera unía la tierra con el cielo. O sea, era una escalera gigante, era de color gris. Cuando yo vi la escalera me asusté y yo le dije a Paul, mira, o sea, mira para el cielo, mira lo que está pasando. Pero Paul venía manejando, entonces él no podía voltear a ver. Cuando seguimos dando las vueltas en la bajada, a la par de la escalera había una torre. Era una torre, para explicarles, es como una torre de teléfono, de Claro, casi, bueno, se publicaba, pero o sea, era como una torre y la torre unía también la tierra con el cielo. O sea, estaban a la par, acá estaba la escalera y acá estaba la torre. Cuando, o sea, entramos a Peronia y cuando entramos a Peronia la gente estaba muy alborotada, corrían de un lado al otro. Nosotros estacionamos el carro y cuando nos bajamos, es como, para que me entiendan un poco, es como ver un arco iris, que no lo está cerca, pero tú ves como todo su tamaño. Entonces, cuando entramos aquí a Perón y toda la gente estaba alborotada, en el sueño mi mamá me dijo, mija, este tiempo, o sea, sí es de los últimos tiempos. Lo que está pasando, estamos en los últimos tiempos y hay señales que se están viendo. En mi sueño yo lo que quería era estar con mi familia en ese momento porque había mucho temor. Entonces yo le dije a Paul, vamos a buscar a mi hermana, buscamos a mi cuñado, a mi sobrina para estar todos juntos. Pero cuando nosotros salimos, alguien se me acercó al sueño y me dijo, acá en la tierra andan ángeles que ustedes no han sabido identificar. Andan caminando ángeles en la tierra y ustedes no los han sabido identificar. Ese fue mi sueño y cuando yo me desperté, yo se lo conté a Paul porque todo el día estuve meditando en ese sueño y yo cuando tengo un sueño trato de decirle al Señor, ¿qué me quieres decir con este sueño? ¿O cuál es el significado de este sueño? Porque me quedo con la inquietud de saber qué es. Mi sueño quería estar con mi familia, quería protegerlos también, quería estar con ellos. Pero me llamó mucho la atención las dos cosas que vi, que una fue una escalera y otra fue una torre. Y traté de buscar en qué decía la Biblia de esto, ¿verdad? Y la escalera, tal vez para los que ya han leído esta parte, es Jacob. Jacob precisamente soñó una escalera que unía el cielo y la tierra y él veía ángeles subir y bajar. En mi sueño yo no vi ángeles subiendo y bajando porque alguien en el sueño se acercó y me dijo, los ángeles ya están aquí en la tierra y no los han identificado. Y a la par, buscando también, o sea, ¿qué dice la Biblia? Tal vez ustedes también han leído esta historia de la Torre de Babel. Y fue como dos historias, tal vez en tiempos distintos, muy distintos, que en mis sueños se hicieron en uno. Y yo le decía a Paul, o sea, ¿qué es esta torre y qué es esta escalera? Entonces, según la Biblia, lo que nosotros pudimos discernir es la relación del hombre con Dios, es la unión de la tierra con el cielo mismo. Y no es solo nuestro deseo como humanos, tal vez ha sido acercarnos a Él, pero principalmente es el deseo de Dios acercarse a nosotros en este tiempo. Y es algo que yo les quiero compartir. Más que tu deseo de querer acercarte a Dios en este tiempo, es Dios mismo el que se quiere acercar a ti. Y yo les quiero invitar a todos, si ustedes han dejado y han perdido su relación con Dios en este tiempo, que quiero decirte, es Dios el que principalmente se quiere acercar a ti. Y segundo, la torre. Cuando yo trato de leer qué era la torre, saben que yo siempre he imaginado esa torre como una torre de teléfono. Y leyendo ahorita cómo era esa torre, era con ladrillos, pero en mi mente yo la he imaginado como una torre de teléfono. Y esa torre de teléfono es la comunicación que nosotros debemos de tener ahorita con Dios también. Es una comunicación, porque una torre eso es lo que hace, o sea, que tengas señal para poderte comunicar con Dios.
Hermanos, este es un tiempo para que no perdamos nuestra relación con Él, porque más que nosotros queramos comunicarnos con Él, es Él mismo queriéndose comunicar con nosotros. Y eso era lo que les quería compartir. Gracias, Mariela. Y pues, con base a eso, vamos a tomar un tiempo para orar. Yo, permítame orar por usted y voy a pedirle que ahí donde está, tome un tiempo para inclinar su rostro. Incline su rostro por un momento. Y para los que solo nos están escuchando, también quiero pedirles que inclinen su rostro ahí en casa, ¿verdad? Y aprovechemos este momento de la presencia de Dios. Cierra tus ojos por un momento, ahí donde estás, y quiero orar por ti, Padre bendito. Permíteme orar, Señor, por tu congregación, por tu iglesia, mi Dios, por cada uno de los que hoy está acá conectados, Señor. Que la conexión que hoy estamos teniendo entre hermanos, Señor, sea también una comparación de nuestra conexión contigo, Señor, una conexión directa al cielo, mi Dios bendito. Y así como le hablaste, Señor, a Mariela a través de ese sueño, hoy podemos, Señor, sentir, Padre bendito, ese llamado de subir y de bajar, Señor bendito, y de que hoy podemos orar, mi Dios bendito, atar en la tierra y que sea atado en el cielo, que desatemos en la tierra y que sea desatado en el cielo, mi Dios. Asimismo, el día de hoy atamos, Señor bendito, toda enfermedad, atamos, Señor bendito, toda escasez, atamos todo problema, Señor, emocional, psicológico que esté afectando a tu iglesia, Señor bendito. Atamos, Señor, todo plan del enemigo en contra de tu iglesia, Señor bendito. Y asimismo, Señor bendito, el día de hoy oramos por cada uno de tus hijos, de tus siervos, de tus ministros en esta congregación y todos aquellos que no se han podido conectar, Señor, también. Bendecimos, Señor, la vida de ellos, la vida de cada hermano de esta congregación, y te pedimos, Señor bendito, que también uses este tiempo para que ellos puedan volverse a ti, mi Dios. Oro por los débiles en la fe, aquellos que sienten que se está enfriando su amor. Oro por los que, Señor, se han estado apartando y alejando de la verdad y se han dejado engañar, Señor, por falsas doctrinas. Se han dejado engañar por falsos maestros que los están induciendo, Señor, a ser solo creyentes superficiales y no profundizar en tu palabra, no profundizar, Señor, en tus escrituras. Oro por aquellos que solo están conectados a las noticias negativas y mucho más a falsas noticias, Señor, que solo causan temor y zozobra. Oro, Señor bendito, por esas personas que se están dejando llevar solo por lo que ven en las redes sociales y están más tiempo en pantalla que buscando tu presencia, mi Dios. Oro, Padre, por esas familias en las que tener puesta a toda hora las noticias ha causado incluso temor en los niños, mi Dios. Oro por aquellas familias que tienen niños y que sus niños están creciendo en medio de un pánico, en medio del temor, niños que tienen miedo ahora de salir a la calle, niños que ven algo y rápido temen, niños que ya han creído en su mente que toda la vida será así, Señor. Oro por esos niños, Padre, que sufren el dolor de ver a sus padres peleando en casa, Señor, sufriendo por esto que está pasando, Señor. Y oro para que despiertes una iglesia, para que en medio de esta prueba pueda demostrar, Señor, que tú vives en nosotros, que para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia, Señor bendito. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Para nosotros es ganancia morir por ti, mi Dios, y que nuestros hijos puedan imitar la fe de sus padres que hoy están demostrando esa fe, Señor, en cada momento. Asimismo, oramos, Señor bendito, por toda la congregación. Oro, Señor, por los servicios que iniciaremos este domingo en casa, en grupo, Señor, como el plan B de Dios que tú pusiste para una iglesia perseguida, Señor bendito, en aquellos tiempos, y que hoy nos estás mostrando, Señor, para hacerlo de la misma manera. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia también de aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que se han de agregar, Señor, en este tiempo y han de ser salvos. Danos, Señor, ese deseo de aquellos que se quieran agregar, poder facilitarles, Señor, ese momento de conversión, y no solo ese momento, sino, Señor, también añadirlos a través del bautismo, Señor, para que sean salvos, mi Dios. Y como iglesia, permítenos ser una iglesia pura y sin mancha, Señor. Aquella iglesia por la que tú vendrás. Aquella iglesia, Señor, que será tomada, Señor. Aquella iglesia que será arrebatada al mismo cielo, Señor, para celebrar esas bodas del Cordero. Y amamos tu venida. Pedimos tu venida, Señor. Amamos ese momento en el que nos recibirás con un gran banquete, donde, Señor, estarás sentado en el gran trono blanco, donde veremos aquellas 4 imágenes, aquellos 4 ángeles con forma de animal, Señor, que tendrán, Señor, en sus labios solo palabras de alabanza y adoración, y dirán: digno, santo es el Cordero de Dios. Padre, permítenos imaginarnos y estar en ese momento, Señor, allá en el cielo, donde juntos podremos adorar tu santo nombre, mi Dios bendito, donde veremos, Señor, gente de toda lengua y de toda nación, a una sola voz, diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Padre, gracias, Señor bendito, nos ponemos en tus manos el día de hoy. Muchas gracias, Señor Jesús. ¿Me ayudas, Paul, por favor? Señor, hoy quiero orar por los pastores. Primeramente iniciamos orando por nuestros pastores de la iglesia, por la vida de Donovan, la vida de Lady, Señor, de su familia, por Junior, por la bebé que en estos días nos pedimos para que tú tomes el control de esa operación, que en medio de las circunstancias obrando ahí, Señor Dios, y estarás en medio de los doctores, en medio de esa clínica, Señor Dios, te pido que salga todo perfectamente como lo han planeado, Señor Dios, que ninguna complicación pueda venir a atormentar y angustiar la vida de ellos, Señor Dios. Ponemos en tus manos la vida de Lady, que en estos días, Señor Dios, se está preparando. Señor, te pedimos por la vida de Emma, Señor Dios, donde tú sabes, Señor Dios, que la conoces aún cuando nosotros aún no la hemos conocido, Señor Dios. Tú ya sabes sus días y ya tienes contado, Señor. Gracias te damos por la vida de ella. La bendecimos, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los pastores, Señor Dios, de Peronia, que en estos momentos están pasando un momento difícil, donde ellos, Señor Dios, tal vez están viendo la carga de la iglesia aún más pesada, Señor Dios, que los miembros. Señor, te pido para que cada miembro de cada iglesia de Peronia, Señor Dios, no se olvide de sus pastores, pueda tener en sus oraciones, Señor Dios, y en sus actos de amor, Señor, recordarse de ellos, Señor. Te pido por la iglesia en Guatemala, por los pastores de cada una de las iglesias en Guatemala que está luchando, Señor Dios, con sus dificultades, Señor Dios. Te pido que tú seas el que sostengas la vida de cada hombre de Dios, Señor. Te pido desde ya, Señor Dios, por la iglesia del mundo entero, Señor Dios, de cada país que está pasando su circunstancia difícil, por Latinoamérica, por Europa, por Asia, Señor Dios, por Oceanía, todo el mundo entero, Señor Dios, clamará y declarará que tú eres Señor. Te damos gracias porque en medio de este tiempo difícil, aunque no lo comprendamos al 100%, Señor Dios, tú estás obrando a favor de tu iglesia. Tú estás a favor, Señor Dios, de tus hijos y los tuyos, Señor Dios. Y aún, Señor Dios, del tiempo difícil que muchos puedan pasar, Señor Dios, tú seguirás estando en medio de cada uno, Señor. Te pido, Señor Dios, por las personas que hoy están que están afectadas, Señor Dios, y están en los hospitales. Oramos por ellos, Señor Dios, para que tú traigas desde ya sanidad, Señor Dios, y consuelo, Señor Dios, al dolor que puedan estar sufriendo, y aún sus familias. Te pido por cada uno de la congregación de Hábitat, para que pongas, Señor Dios, el deseo de buscarte más, de servirte más en medio de este tiempo, Señor Dios, que cuando podemos voltear a ver y no nos olvidemos de nuestro prójimo,
que podamos ver, Señor Dios, al angustiado y podamos dar, Señor Dios, con misericordia de lo poco que tengamos, Señor. Pues ya te pido, Señor Dios, que si está en nuestras posibilidades darle de comer a alguien, que lo hagamos si es posible, Señor Dios, darle de cubrir, Señor Dios, la desnudez de otro, Señor, lo hagamos, Señor, y que tu corazón, Señor Dios, siga latiendo en nuestro corazón, Señor. Tú nos estás preparando para estos tiempos, señores, y la iglesia saldrá triunfante de este tiempo, Señor. Nos volveremos a reunir glorificando con cánticos, Señor Dios, y daremos gracias ese día, Señor Dios. Pero en este tiempo, Señor Dios, no paramos de adorarte, no paramos de glorificarte, Señor Dios, porque en medio de que Pablo y Silas estaban en la cárcel, adoraban, Señor Dios, porque nosotros estemos en una cuarentena semi obligatoria, Señor Dios, porque aún nos permiten salir a trabajar. Te pedimos, Señor Dios, que tú en este tiempo estarás obrando a favor nuestro, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero pedirles algo antes de terminar a todos. Quiero que por un momento desactiven o activen su micrófono y quiero que oremos todos juntos por un momento por la iglesia, específicamente por Iglesia Hábitat. Pero quiero escucharlos a todos. Quiero que ahí donde están tomen un tiempo para orar y vamos a hacerlo. Vamos a hacer un momento de oración. Quiero que mientras oremos puedas orar por los que estamos acá conectados. Si recuerdas los nombres de alguien de la congregación, quiero que ores por ellos, el quien Dios ponga en tu corazón. Vamos a hacerlo como iglesia, ¿ok? Oramos, Padre bendito, damos gracias, Señor, el día de hoy te pedimos, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Gracias por permitirme Pedimos, Señor compartir el bendito, día escucha nuestras oraciones, Señor, a una iglesia que está clamando, que está pidiendo. La situación ha estado difícil, sé que la situación es complicada, por la vida de Manuel, por la vida de Muriel, nos aferramos a de tu mano, Alex, nos Señor, aferramos por a la tu vida de David, nosotros como iglesia, mi Dios, Señor, te pido por la vida de permitas Carla, que Señor, y cada de quien agarre su por rumbo, la vida de Señor, que Jorge Juárez, podernos Señor, unir por más, la vida mi de Dios, Jenny, por la vida de Señor que bendito, te pido por la vida de Ángel, te pido por la vida de por Carlos, de Pedro, Magdalene, de Vera, Jocelyn, bendito, de por Jasmine, Carlos, por la vida de Mario, Maidi, Señor, por la vida de que por su familia, por la vida de Edras, mi Dios. hermana Romy, por Seas Ale, por Dios, Diego, por Olga, por que siempre esté ahí, mi Dios, que por tu Moy, Señor. Pido, que tu Señor, presencia siempre esté ahí, mi Dios, que no se aparte, mi Dios, que sus corazones, que todo pensamiento malo, que desde ya lo hagas, despojes, que la mente, los negativos se vayan, mi Dios, pero también de mi familia, mi Dios, por la familia Girón, mi Dios, por Paul, por Mariela, por Alex, por Pedro, por Edna, mi Dios, que seas tú, mi Dios, que nos ayudes a que nuestra fe no decaiga, Señor, que la fe a ti, mi Dios, sea aún más, mi Dios, que esto lo que está pasando, que sea, que nosotros nos humillemos, Gracias, Señor. así como niños llorando delante de ti, postrados a tus pies. Podamos hacer una vez más, Señor, que lo podamos hacer una vez más, Padre. Que seas danos más fe, danos más fe, danos más ganas, no nos deja caer, que permitas que la fe caiga. Permitas que nuestra fe ayúdanos a aferrarnos más a ti, que yo me aferre más a ti. Ha estado muy mal, no quiero que sea así.
Dios provee económicamente que para sea el así, Señor, solo cumple cuando algo, si no sus sé, yo te anhelos puedo y adorar abraza su siempre, corazón. Padre, en provee todo momento, que Sí, tú sí. esa que mi bendición vida se vuelva también, una adoración provee lo que ellos necesitan, Padre. Por eso yo fuerza, también la vida de más David, fe, su mi Dios, familia, por Noemí, que su seas tú, mi Dios, Padre, oro para que su Padre, fe no decaiga en este tiempo, Señor. Al contrario, que su fe se haga más fuerte, Señor. más amor, Oro específicamente por la vida de David, Señor, es un y hombre de que otro sin ti, lado, mi Dios, que están en los Estados Unidos, mi Dios, que Hermanos, seas tú, Padre Santo, el que gracias pueda, mi Dios, por conectarse. que seas Gracias tú, por mi estar Dios, con nosotros. seas tú. Quiero invitarles a todos a que pues continuemos conectándonos los días miércoles a través de este medio y pues que también nos congreguemos los días domingos, ¿verdad? Que podamos seguir participando de esa comunión, porque eso es una comunión. Miren qué bendición, no sé qué pasa, tal vez Paul sabe qué pase ahí, pero ya llevamos bastante tiempo y no nos han cortado la transmisión. Y pues qué bueno, ¿verdad? Ojalá no me venga una factura después. No, Zoom reportó que esta reunión no tenía límite de tiempo, dijo. No sé si lo alargaron ellos como aplicación, tal vez. Pues no Y sabe, No no sé tenía si límite de tiempo, salió un mensajito. sí, ¿verdad? puede, Si no, ya buscaron a Donovan puede Zacarías. ayudar Pedro y Leslie para ver qué escucharon. ¿Cómo? Solo para que Pedro habla. O Leslie. No, no fue por gusto, sí escuchamos. A algunos escuchamos y a otros casi no, porque se entrecortaba. Pero sí escuchamos la mayoría de lo que dijo Donovan y creo que en nuestra casa, pues al inicio hemos tenido mucho miedo, mucho temor. No nos dejaban salir para nada, pero creo que aparte es el miedo y aparte es la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Para sobrepasar esto. Entonces, pues escuchamos la mayoría, acá está Vera también, que también estuvo escuchando. Creo que nos faltó llamar a Pina de mujer. Está durmiendo. Está durmiendo. Entonces, para los que no tengan datos, que voy a estar haciendo llamadas normales. ¿Ok? Muy bien, gracias Paul por eso, para que podamos pues, seguirnos conectando. Y como les digo, los invito a que se sigan conectando. Voy a escribirles esta semana algunos para ubicarlos donde se puedan reunir este domingo y pues que juntos continuemos sirviendo al Señor. Les recuerdo que este sábado tenemos venta de tamales para que todos pues se pongan las pilas, ¿verdad? Que se pongan las pilas con sus ventas y el apoyo. Pedro ha sido el que ha estado recaudando la plata, visitándolos, ¿verdad? Y gracias, Pedro, por ese trabajo. Y pues Edras también, que está junto con su mamá, que es una bendición que pues nos siguen ayudando en esta venta, en medio de esto, porque pues debido a esta situación también hemos tenido una baja en las finanzas, pero gracias a Dios ahí vamos, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios tiene el control. Les pedimos mucho, yo personalmente les pido mucho sus oraciones por la vida de mi esposa ante esta situación, ¿verdad? Y pues gracias por todo. No sé si alguien quiera dar algún anuncio extra, no sé, decir algo. Delmi, qué bueno que se conectaron, ya sigan conectándose, así como lo hicieron ahorita, ¿verdad? Igual Carla y Ludwig, no sé si quién de los dos estaba ahí o si los dos no los pudimos ver, pero qué bueno tenerlos acá juntos con todos los que nos conectamos el día de hoy. Si no hay nada más, no sé si alguien quiera decir algo más.
a la Feliz 1, noches. a las 2 y a las 3. Bueno, si no hay nada más que decir, que Dios los bendiga. Los veo hasta la próxima. Bendiciones. Chava. Gracias. Hasta la vista, baby.